¿Tenemos que guardar el sábado como cristianos? ¿Nosotros guardamos el domingo? Quédate que te lo cuento. Hola a todos, bienvenidos a un nuevo video de Te Cuento la Biblia. En esta ocasión vamos a estar respondiendo una pregunta con la cual muchos creyentes a veces tienen dudas y de hecho hay varias opiniones que tiene que ver con si nosotros como hijos de Dios tenemos que guardar el sábado. Pero antes de empezar con el tema de este video, te pido que dejes tu like y que te suscribas al canal si no lo hiciste, que me ayuda a llegar a más personas. Bien, en cuanto al sábado hay muchas interpretaciones distintas, hay muchas enseñanzas. De hecho, están los adventistas que consideran que el guardar el sábado es un requisito necesario para la salvación. Por lo general lo que ellos suelen decir es que el sábado fue instituido por Dios en el Edén mismo, es decir, en Génesis, cuando Dios descansó al séptimo día, instituyó el sábado para que todas sus criaturas lo guardasen. El problema con esto es que sí, Dios descansó de su obra creadora el séptimo día, pero no descansó de sostener toda la creación, porque si Dios, podríamos decir, se fuera a dormir la siesta, por decirlo de algún modo, directamente todo el mundo se caería, porque Dios es el que sustenta toda la creación. Por eso no debemos entender el descanso de Dios como un descanso de qué fatigado que estoy después de haber creado toda la creación, necesito tomarme un recreo, porque Dios no se cansa, sino que tiene que ver con cesar en su obra creadora. Además, lo que vemos en la Biblia es que hasta Éxodo, capítulo 20, donde se da la instrucción de que el pueblo de Israel debía guardar el sábado, no tenemos ninguna referencia a que alguno de los patriarcas o incluso los primeros pobladores de la tierra hayan guardado el sábado. No hay ninguna referencia al sábado como una orden dada por Dios antes del tiempo de Moisés. Pero ojo, a su vez también está la confusión respecto a, nosotros no guardamos el sábado, sino que guardamos el domingo. No, como creyentes no guardamos ningún día. No tenemos ningún día donde sea obligatorio tener que descansar y no hacer distintas tareas. Por supuesto que es algo bueno si podemos apartar un día para descansar, para poder enfocarnos en Dios, para dedicarlo a Él. Obviamente que es bienvenido, pero puede ser el sábado, el domingo, el miércoles o cualquier día que a nosotros nos sea conveniente. Quizás a alguno por el tipo de trabajo que tiene le toca trabajar en sábado o trabajar en domingo y por ahí se congrega los miércoles en el culto de entre semana de su congregación. No hay ningún problema con eso. En Cristo tenemos libertad. Como les digo, es bueno apartar un día para poder quizás reflexionar más y profundizar más en nuestra relación con Dios de lo que hacemos día a día, apartar un día directamente para Él, pero más allá de eso, no tenemos ninguna obligación de hacerlo. No es que vamos a dejar de ser salvos por no guardar determinado día. Nosotros como creyentes no guardamos el domingo tampoco. Así que no se trata de guardar un día, sino que se trata de entender que en Cristo tenemos libertad. La enseñanza del sábado dada por Moisés en la ley fue para un pueblo particular, en una época particular, en una región particular. Todo esto era una sombra del descanso que tenemos nosotros en Cristo. Jesús dice, vengan a mí los que están trabajados y cargados, que yo los haré descansar. Ese es el descanso que en cierto modo profetizaba el sábado. Los judíos descansaban un día de la misma manera que nosotros tenemos descanso constante en Cristo, porque sabemos que si nos ocupamos del reino de Dios y de su justicia, todas las cosas nos van a ser añadidas y Dios está velando por nosotros y todo lo que necesitemos para servirle lo vamos a tener. Sin embargo, hay un poco de confusión respecto a este tema del sábado, de la indicación que da Moisés, justamente porque aparentemente sería una indicación que se mantiene aún para nosotros, según lo que muchos dicen. Pero miren lo que dice Deuteronomio 5:15. Recuerda que fuiste esclavo en Egipto y que el Señor tu Dios te sacó de allí con gran despliegue de fuerza y de poder.
Por eso el Señor tu Dios te ordena respetar el día sábado. Es decir, la idea de guardar el sábado era recordar que habían salido de Egipto. Esto nos hace ver que es una indicación para un pueblo particular. Yo no salí de Egipto, mis ascendentes tampoco salieron de Egipto, así que no tengo ningún recuerdo particular de eso. Era algo específico para los judíos. Además, cualquiera que quisiera guardar el sábado debería hacerlo de acuerdo a las normas que establece la ley. Por ejemplo, no poder salir de su casa, no poder encender fuego, no poder provocar que alguien trabaje. Incluso la persona que desobedecía la ley del día de reposo era condenada a muerte. O sea, nada, no andamos asesinando y matando a aquellos que no obedecen el día de reposo. No se trata de eso. Por otro lado, también se usa Éxodo 31, 16 y 17, que menciona que el guardar el sábado iba a ser un estatuto perpetuo. Entonces en esto decimos, bueno, si es perpetuo es algo que sigue vigente aún en nuestros días. Pero hay un montón de estatutos perpetuos que nosotros no cumplimos. Por ejemplo, quemar incienso en Éxodo 38, ofrecer holocaustos continuos en Éxodo 29, 42, el practicar lavamiento de manos y pies, Éxodo 30, 21, o el celebrar las distintas fiestas de Levítico, en Levítico 23, 21. Todos esos pasajes nos hablan de diferentes estatutos perpetuos. Sin embargo, nada, yo no sigo sacrificando corderos porque entiendo que eso era una sombra de lo que había a venir. Y la realidad es que la palabra traducida como perpetuo en hebreo es olam, que puede ser traducida como perpetuo, es correcto, perpetuo, pero también puede traducirse como un largo periodo de tiempo. Sin dudas que fue un largo periodo de tiempo, durante 1500 años, hasta la venida de Cristo, los israelitas tenían que sacrificar corderos, pero con Cristo viniendo a la tierra, dando su vida por nosotros, siendo el Cordero de Dios inmolado por nosotros, ya no tiene sentido seguir sacrificando corderos. Todo eso era sombra de lo que había de venir. Y Jesús mismo nos da varias enseñanzas respecto a cómo el sábado se usaba erróneamente. En Mateo 12, por ejemplo, tenemos el caso en el cual los discípulos recogen espigas con la finalidad de alimentarse. Y los fariseos se alarman porque ¿cómo puede ser que recogían espigas un sábado? Y bueno, Jesús lo que dice es que David, en un momento de hambre, violó el sábado. De igual manera, los sacerdotes, al servir en sábado, también violaban el sábado. Por lo tanto, los discípulos no estaban violando ningún mandamiento, porque en sí el sábado fue hecho para el hombre, mientras que no el hombre para el sábado. Es decir, la idea del sábado era estar al servicio del hombre, que el hombre tuviera un día para descansar, y no que fuera un día en el cual, bueno, si no tenés para comer, morite de hambre ese día porque no podés recoger espigas. No era la idea del sábado. El sábado al servicio del hombre y no el hombre al servicio del sábado, teniendo que obedecer un montón de reglas estrictas. En este caso, los discípulos no tenían para comer y por eso les era permitido el poder recoger espigas en el sábado. De igual manera, en Lucas capítulo 13, encontramos que Jesús sana a una mujer en sábado, porque claro, está permitido hacer el bien en sábado. No es que, bueno, como es sábado no te voy a sanar. Por otro lado, quienes defienden la idea de guardar el sábado usan mucho Mateo 5:17, que dice: no piensen que he venido a anular la ley o los profetas, no he venido a anularlos, sino a darles cumplimiento. En este contexto, Jesús lo que venía diciendo es que ni una jota ni una tilde de la ley pasarían hasta que todo fuera cumplido. Y eso es lo que hizo Jesús. Jesús cumplió la ley, por ende la ley ya no tiene vigencia para nosotros. Estamos muertos a la ley, dice la palabra. La ley ya no tiene poder sobre nosotros, que pusimos nuestra confianza en Jesús. Como Jesús cumplió todo, la ley ya no tiene sentido hacia nosotros. Obviamente los mandamientos morales siguen teniendo sentido porque si a Dios no le gustaba que matemos en el Antiguo Testamento, sigue sin gustarle eso. Por eso seguimos cumpliendo esa parte de los mandamientos. Pero la ley ya no tiene vigencia para con nosotros. Otro pasaje que usan es 1 de Juan 2:6, que dice: el que afirma que permanece en él debe vivir como él vivió. Como él vivió cumpliendo la ley,
nosotros tenemos que también vivir cumpliendo la ley. Pero claro, si se trata de que nosotros cumplamos la ley, entonces ¿para qué murió Jesús? Además, si lo tomamos de esa manera, que evidentemente se refiere a su ejemplo, a su forma de vida, a cómo trataba con los demás, no al cumplimiento de la ley, pero si lo tomamos así es como, bueno, Jesús fue soltero, así que para vivir como él vivió tenemos que ser todos solteros. Y no, claramente no es el propósito de la enseñanza. Por otro lado, vemos que en todo el Nuevo Testamento en ningún momento se menciona la idea de que tenemos que guardar el sábado. De alguno u otro modo, todos los mandamientos de los 10 mandamientos son repetidos. El único que no se repite es el de guardar el sábado. Algunos dicen que no se repite porque, bueno, era obvio, porque los discípulos en principio eran judíos y ya lo sabían. Sí, pero yo también ya sabía que no tenía que matar, pero sin embargo el Nuevo Testamento repite que no tenemos que matar. Por eso no tiene sentido hablar del día de reposo. Los únicos momentos en los que vemos mencionado el sábado en el Nuevo Testamento es cuando Pablo o alguno de los discípulos iba a una sinagoga. Y claro, no iba a ir un domingo a la sinagoga si en la sinagoga se reunían los sábados. Así que no vemos otra referencia a los sábados en todo el Nuevo Testamento. Por el contrario, hay varios pasajes que nos hablan respecto a cómo actuar con esto de guardar o no guardar tal o cual día. Leamos Gálatas capítulo 4 del 8 al 11. Antes, cuando no conocían a Dios, ustedes eran esclavos de los que en realidad no son dioses. Pero ahora que conocen a Dios, o más bien que Dios los conoce a ustedes, ¿cómo es que quieren regresar a esos principios ineficaces y sin valor? ¿Quieren volver a ser esclavos de ellos? Ustedes siguen guardando los días, los meses, las estaciones y los años. Temo por ustedes que tal vez me hayan forzado en vano. Básicamente lo que les está diciendo Pablo es: no se trata de guardar días, estaciones, años, sino de la libertad que tenemos en Cristo. Algo similar vemos en Colosenses 2, 16 y 17. Así que nadie los juzgue a ustedes por lo que comen, beben o con respecto a días de fiesta religiosa, de luna nueva o de sábado. Todo esto es una sombra de las cosas que están por venir, la realidad se halla en Cristo. Lo que vemos en este pasaje es que no se trata de andar obedeciendo, cumpliendo tales leyes en cuanto a los días, sino que todo esto era una sombra de Cristo. Cristo es la realidad, en Cristo vemos el cumplimiento. Algo similar también en Romanos 14, 5 y 6. Hay quien considera que un día tiene más importancia que otro, pero hay quien considera iguales todos los días. Cada uno debe estar firme en sus propias opiniones. El que le da importancia especial a cierto día lo hace para el Señor. El que come de todo, come para el Señor y lo demuestra dándole gracias. El que no come, para el Señor se abstiene y también da gracias a Dios. Romanos 14 es un pasaje clave en cuanto a estos temas que hay disputa, que quizás podemos considerar como grises en la Biblia, es decir, que quizás no está claro si sí o si no. Bueno, Romanos 14. Los invito a que puedan leer todo el capítulo porque de verdad que no tiene desperdicio. Acá agarré un pasaje cortito de 2 versículos nomás para poder ilustrarles esta idea. Pablo lo que dice es que si nosotros queremos obedecer y guardar tal día como día de reposo, sea sábado, domingo, miércoles o cualquiera, podemos hacerlo. Siempre que lo hagamos para glorificar a Dios, tenemos la libertad de hacerlo. Lo que no podemos hacer es andar juzgando a los demás por guardar o no guardar tal día determinado. El guardar un día determinado no es nunca un requisito para la salvación. La salvación es por gracia, por medio de la fe, poniendo nuestra confianza en Jesús, es que somos salvos. No se trata de tener que agregar a esos ciertos mandamientos. Por otro lado, como les digo, si alguno siente en su corazón el guardar determinado día y tiene esa convicción, mientras que lo haga para Dios, está en libertad de hacerlo. De igual manera, si alguien no quiere guardar ningún día, mientras que no guarde ningún día con el fin de glorificar a Dios, también está en la libertad de hacerlo. La clave en este tiempo es hacer todo para la gloria de Dios. Sea que guardemos o no guardemos determinado día, que lo hagamos para la gloria de Dios, pero nunca juzgando o señalando lo que otros dejan de hacer o hacen en cuanto a este tema. Cuéntenme en los comentarios qué opinan sobre todo esto de guardar el sábado, guardar el domingo.
ustedes tienen un día que quizás guardan de manera particular para el Señor. Y por lo demás, dejen su like que ayuda a que el canal siga creciendo y nos vemos en el próximo video de Te Cuento la Biblia.